En la actualidad hay un ataque frontal contra las nuevas generaciones, mostrándolos débiles, manipulables y haciéndoles creer que no necesitan la ayuda de nadie y menos de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios cuenta con ellos y la Iglesia también. Únete con nosotros en oración a favor de ellos. Seguimos orando por nuestras nuevas generaciones, es decir, por nuestros niños, por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes. Es importante que sigamos orando por cada uno de ellos, porque cada uno está viviendo situaciones relacionadas con la etapa evolutiva que viven, muchos en sus áreas familiares, en el entorno estudiantil y sobre todo en el lugar donde a muchos les conocemos, que es en nuestra iglesia. Por eso como iglesia tenemos que estar cubriéndolos en oración. Y como iglesia también estamos seguros y creemos que ellos tienen mucho que aportar, muchos dones, muchos talentos, mucha creatividad, mucho que dar. Y por eso es importante que estemos orando. Muchas veces podemos escuchar que ellos son el futuro de la sociedad, pero realmente son el presente. Hoy en día muchos jóvenes, muchos adolescentes y niños le están diciendo sí a Dios, sí a lo que dice su palabra y sí a todo. Y están sirviéndole, están amándole y viven apasionados por Él. Y eso yo lo he podido ver y conozco a muchos adolescentes y jóvenes que realmente han decidido dar ese paso de fe y están tomando decisiones en su vida. Han dado un vuelco en su vida de 180 grados y lo que eran antes algo ya no son nada que ver con lo que soy hoy en día. Hoy en día son jóvenes que no se avergüenzan de Dios, que ponen límites a todo aquello que se tienen que enfrentar, que le dicen no a lo que a Dios no le agrada. Y por eso es importante que estemos orando por cada uno de ellos para que sean esa luz, esa sal en medio del lugar donde se encuentren. Por eso queremos animarte y sobre todo animarte por nuevas generaciones que inspiran a otros, que son referentes, que son punta de lanza en medio de estos tiempos que corren, nuevas generaciones que inspiren no solo a sus iguales, sino a mayores, a los más pequeños y que son de bendición para los que les rodean verdaderamente. Por eso, si perteneces a las nuevas generaciones o eres padre o madre o familiar y si eres iglesia, te animo a que escuches el versículo que voy a leerte en 1 de Timoteo 4:12 podemos encontrar y dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto era Pablo, el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo. Timoteo era un joven que le tocó hacerse cargo de una pequeña iglesia, de una iglesia donde tenía que pastorearla. Entonces, Pablo era una persona que realmente creía en Timoteo, que no menospreciaba su juventud, sino más bien que le aconsejaba y le decía que nadie te menosprecie por ser joven. Tú sé ejemplo, al contrario, sé ejemplo en cada una de estas áreas. Y este es el consejo que le daba muchas veces como jóvenes, y a mí por lo menos me ha podido pasar que con 20 años cuando me convertí me sentía muy pequeña, no me sentía capaz sino que siempre pensaba que yo tenía que aprender siempre y que quizás no podía ser de bendición para los que me rodeaban. Pero yo doy gracias por esta iglesia que ora, que oró en ese momento por mí, que sigue orando, que me han ayudado a levantarme como joven, y hoy en día yo doy gracias a Dios porque así como muchos han sido de inspiración para mi vida, creo que todos hemos podido ser de inspiración para otros. Este versículo habla de todas estas áreas en las que como jóvenes, como niños o adolescentes podemos ser de bendición y de ejemplo. Muchas veces también podemos escuchar, a mí por lo menos a mí me lo han dicho, ¿tú qué vas a saber si eres muy joven? Pueden menospreciar nuestra juventud, incluso nosotros mismos conocemos la historia de Jeremías. Cuando Dios le llama y le dice su propósito, él dice: es que soy un niño, soy muy pequeño, es que no me veo capaz, pero Dios lo levantó para ser de bendición para muchos. Las nuevas generaciones, por eso es importante que oremos por generaciones que sean ejemplo en palabra, en todo lo que dicen, que todo lo que salga de su boca sea de bendición, de inspiración y para poder levantar a otros, en conducta, en la forma en la que vivimos. Muchas veces estamos rodeados también como jóvenes, adolescentes y nuestros niños también de tentaciones, de situaciones, pero que sobresalga siempre el ejemplo de cómo vivimos cada día, en amor, en ese carácter de Cristo, ese corazón de Cristo, que cuando tú tienes a Dios eso sale solo, en espíritu y en fe. Yo he visto niños de 5 años tener mucho más fe que mucha gente mayor que lleva mucho tiempo en la iglesia, y la verdad
que son niños que inspiran en fe. Yo he conocido a muchos niños que le creen a Dios, que creen en su palabra y que cuando se apropian de una promesa de la Biblia le creen de todo corazón, y muchas veces eso a mí me ha inspirado en fe y en pureza sobre todo en estos tiempos que parece que es muy difícil ir a contracorriente con todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, las redes sociales. Parece que fuera muy difícil que un joven o un adolescente pueda mantenerse o ser de ejemplo en pureza, pero es posible. Yo conozco a jóvenes que lo están siendo y que con ayuda de Dios lo están cumpliendo, y por eso yo te animo a que si tú formas parte de la iglesia o si eres parte de las nuevas generaciones, que sepas que nadie puede menospreciarte por ser jóvenes, sino ser ejemplo en cada una de estas áreas. Cuando tú tienes a Dios, esto es posible. Por eso en este tiempo queremos animarte a que podamos orar por generaciones que inspiran, que son de referencia, que son de bendición en su iglesia, que le sirven a Dios, que marcan la diferencia, que son esa punta de lanza. Si todavía no han tenido un encuentro con Dios, nuestras nuevas generaciones, oremos por ese encuentro, que se enamoren, que sean apasionados por Dios y lleguen a ser de ejemplo y de inspiración. Y los que ya están, sigamos cubriéndoles en oración, porque es importante, porque viven situaciones diferentes, no sabemos lo que pueden estar viviendo ahí donde están, pero que permanezcan. Por eso te animo a que tomes unos minutos para bendecir, para orar a nuestras nuevas generaciones, pero que sobre todo Dios levante generaciones que inspiren a otros a conocer también de Dios. Así que Dios te bendiga mucho.